O sea, en 1972, digamos, corriéndote de una línea de documental de reflexión, de provocación, de análisis, del debate político y de la militancia, encarás un film que no tiene nada que ver ni con el realismo, ni con el naturalismo, que es muy propio del cine argentino, El familiar. ¿Por qué no contás un poquito cómo surgió la idea? Mira, esta idea conceptualmente surgió cuando nosotros percibimos en el año 72, por un lado, de que íbamos a vivir a corto plazo un proceso democrático. Y en ese sentido, lo que nos diferenciaba de otros grupos que no creían eso, pienso en Cine de la Base y demás, dijimos, si entramos en un proceso democrático hay que concebir productos no ya para la clandestinidad, sino para conquistar el espacio donde realmente están el gran público, las grandes masas, que son las salas de cine. Y entonces dije, voy a hacer algo que me saque de todo este esquema de lo documental, pero que al mismo tiempo los contenidos tengan que ver con toda la memoria y toda la historia anterior. Es una especie de alegoría sobre América Latina, El familiar, que tomé como pretexto una leyenda. Una leyenda de Tucumán. Claro. El personaje familiar, al cual se le echaban la culpa de todos los peones rebeldes que desaparecían. Entonces nadie sabía cuál era la imagen real del familiar. Yo dije, esta es la problemática nuestra de América Latina, desde los españoles que llegaron con la conquista hasta nuestros días, el enemigo principal resulta difícil identificarlo. Y no es fácil decir el enemigo es este, es el otro, porque el enemigo cambia también de rostro. Es un perro negro, es un culebrón, es un ser humano. Es algo muy cambiante, e incluso está afuera, pero también puede estar adentro. Entonces fue que dije, voy a hacer algo que realmente tenga que ver con todo esto. Esa película que se emitió por la televisión italiana en el 73 y que acá recién pudimos... El 75. 75 estrenarla. Se pasó en el Libertador 2 semanas, después se pasó a un cine auditorio que ahora fue en Florida, creo que pusieron una bomba y ahí desapareció. Está la decisión de intervenir el ente de calificación, que era la censura, y Tayana lo que pide es una nómina de 5 precandidatos para hacerse cargo del ente de calificación. No sé por qué razón me eligen a mí, y yo que había peleado siempre contra la censura, que habíamos, yo, Cine Liberación y demás, habíamos dado fuerte batalla y denunciando todo lo que estaba haciendo la censura en el cine argentino. No solo la censura de la iglesia, la censura del autoritarismo de los gobiernos de acá, sino la censura mayor de nuestro cine, que es la que ejercen las medios norteamericanas, que dominan el 70 o 80% de las películas que los argentinos ven anualmente. Entonces, en ese sentido, acepté, pero también con la idea de que no era una cuestión burocrática, sino que había que cambiar las pautas de eso, que el problema de la censura es más complejo que autorizar o desautorizar. Y entre tanto formé un consejo de asesores, dentro de los cuales había hombres representativos de la psicología, la sociología, la academia, incluso de la iglesia y demás, hasta de la CGT. Por un lado eso para calificar, y por otro lado autorizar y liberar todas las películas que habían sido prohibidas por razones ideológico-políticas. Ahí fue cuando en esa época se autorizó la difusión de La Hora de los Hornos, se estrenó La Hora de los Hornos, se autorizó El Camino hacia la Muerte del Viejo Reales, pero se autorizaron películas europeas de primer nivel. El último tango, que fue el mayor escándalo que último tango de Bertolucci. Fue que a las 2 semanas, creo, un juez o no sé quién ahí interviene y que fue el elemento que hizo aparecer como que yo había salido del ente por esa razón. No, la razón que yo salí en la práctica fue que hubo cambio ya de política a fines del 73 y que el nuevo secretario de Cultura, del cual dependía el ente,
me llama un día para decir que tendría que prohibir Voto más Fusil, una película de Elvio Soto, chileno. Ya había caído el gobierno de Allende en Chile, y en consecuencia, porque si la autorizábamos era entrar en conflicto con el gobierno de Pinochet, que ya estaba gobernando allá. Y la película me parecía excelente, Voto más Fusil, y yo dije, yo no la prohíbo la película. La película se siguió difundiendo, y en consecuencia elevé una nota a Tayana diciendo, mire, o estamos en un proceso de liberación, que es el que el pueblo argentino eligió este año, o estamos volviendo para atrás. Tayana aceptó mi renuncia, es un dato también interesante. Y a partir de eso se afirmó toda una política represiva que fue la que continuó luego a principios del 74 con otro tipo de cosas. Luego, cuando nos hacen un juicio por el último tango, no por otro. Exactamente, a eso iba. Y ahí todo el consejo asesor que yo tenía, hasta don Mario Soffici y demás, el pobre, teníamos que ir a Palacio de Tribunales a dar respuesta a todo eso. Esta demanda y ya la atmósfera que había en la Argentina luego del golpe de marzo del 63 de la dictadura militar, provocaron obviamente que el exilio de muchas personas, amenazas como la que tuviste vos, la que tuvo el asesinato y el secuestro y el asesinato de Raimundo Gleiser, fueron avisos muy claros de cómo venía la mano, y vos te exilaste en Perú con una demanda donde el Estado argentino pide que me traigan de vuelta. Habían secuestrado allá un compañero con el cual yo trabajaba, que era Carlito Magui, en la Universidad Católica. Lo desaparecieron, lo trajeron y desapareció en el país. Pero yo me fui a trabajar a la sierra, al norte de la Sierra Andina, en Perú, en desarrollo rural, en comunicación social, y me entero de que el presidente de la República, ya era Belaúnde Terry, y el Consejo de Ministros rechazan un pedido del gobierno argentino que pedía mi traslado a la Argentina para cumplir el trámite del juicio, lo que había. Ahí el pretexto era el último tango. Ahí empecé ya a incursionar en el estudio de los medios de comunicación. Sacamos una revista que me tocó coordinar, que se llama Medios, que era análisis de comunicación y cultura. Después empecé a trabajar con Naciones Unidas en Huamachuco, a 600 kilómetros de Lima, en todo lo que era un proyecto de desarrollo rural integrado. Hicimos documentales que era un proyecto en desarrollo, hacer un diagnóstico, pero también en imágenes, a los fines de interesar a la sede de Naciones Unidas en Nueva York, para que motivase las inversiones, financiamiento para toda esa zona que era una de las más deprimidas del Perú. Nos vamos a México. El conocimiento de esos dos espacios también me ayudó a pensar y a repensar la necesidad de investigar la situación del cine y el audiovisual en América Latina. Y empezamos debates muy lindos en los festivales, seminarios, que me llevaron a hacer el primer trabajo así que tuvo repercusión, que fue un análisis de la problemática económica y política del cine en América Latina. Me abrió todo un camino nuevo también, que ya no era tanto el de producir o realizar, sino el de investigar la situación del cine y el audiovisual, de tal manera que cuando volvimos en el 88 preparamos lo que fue el primer foro del espacio audiovisual nacional, cosa que nunca se había hecho en América Latina. Empezamos a tratar, cuando me tocó asumir la dirección del instituto, una vez que renunció René Mojica, que yo lo recuerdo y lo aprecio muy bien, con dos objetivos principales, que era tratar de que el cineasta y los productores, trabajadores y demás entiendan que la problemática del cine argentino hay que verla desde la problemática del cine latinoamericano. ¿Hay alguna película que vos quisieras, o si pudieras encarar un film, hay algún tema, hay algo que dirías, bueno, si pudiera, haría esta película? Mira, cuando volví al país con mi mujer, que es mi compañera, mi guionista y mi crítica rigurosa, hicimos, te digo, 20 proyectos, siempre hicimos proyectos, de cine, de televisión, de documentales y demás. Los más recientes, que quedan quizá truncados, uno de ellos de Manuel Ugarte. Y el otro tema, que llegó a ser un guión, que está como guión, es Tamaré, la Tierra de la Promesa, que es sobre un grupo de sobrevivientes de la Guerra del Paraguay. Son personajes que viven los desastres de esa historia, pero buscando un camino que lo guía un despenador, se llama así, un despenador, el que ayuda a la gente que ya está medio muerta a morir.
con un gran amor, con una gran mística, y los quiere llevar a la tierra de la promesa, a Tamuare, porque ahí realmente está el paraíso. Entonces, el peregrinaje de esos personajes está. Ibermedia me apoyó para terminar el proyecto, un proyecto que yo también consulté con Pacho Donel y demás. Está el proyecto de guión, pero quizá anímicamente no esté, físicamente incluso, en condiciones de emprenderlo con la energía con que lo hice medio siglo atrás con otras producciones. Bueno, esperemos que así sea, Octavio. Así que te agradezco mucho que hayas venido. Ojalá. Gracias.